Hace 50 minutos, las 12 menos 10, para quien quiera escucharlo de esa manera. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta en Torrevieja Radio con nuestra tertulia de los viernes, la habitual tertulia de los viernes, donde vamos a comentar varios temas, asuntos que por supuesto interesan a la sociedad. Y antes de nada, por supuesto, como cada viernes y como en cada tertulia, vamos a presentar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Y comenzando siempre por una cuestión de costumbre, desde mi derecha hacia mi izquierda, para quienes nos están viendo en nuestro Facebook Live, Dana Gaudín. Dana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, mira, hablando mi idioma, ¿eh? Yo sí, claro, soy políglota. ¿Todo bien entonces? Muy bien. De hecho, hace 3 días o así fue, no sé si los 500 días de haber ganado el Mundial, una cosa así. Así que... ¿Y lo celebraste? No, me llegué tarde porque... Se te pasó un día. Acá no se festejan esas bueno. cosas. Bueno, Alguien me lo dijo después. si te pones, sí, ¿eh? Me puse contenta por mi país. Bueno, bien está eso. Bueno, bienvenida a la tertulia, Dana, y espero que te sientas muy a gusto. Gracias. Uno de los estrenos de esta tertulia de los viernes, Alejandro López. Alejandro, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchísimas gracias, os agradezco la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, pues en cualquier caso, que te sientas muy a gusto en la tertulia de los viernes. Muchísimas gracias. Otro de los estrenos de esta semana, Aise Sela, que se estrena como tertuliana en este caso. Aise, buenos días. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Como tertuliana. Como tertuliana, por supuesto. Bueno, veremos a ver Hoy... cómo te desarrollas. Vale, ahora lo vemos. Bienvenida. Gracias. Y espero que te sientas muy a gusto, como siempre. Gracias. Y por último, no por ello menos importante, mientras esperamos a Ángel Prieto, Rodolfo Carmona. Rodolfo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que un placer siempre estar aquí con vosotros. Bueno, pues bienvenido a la tertulia y espero que te sientas muy a gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos a lanzar ya los temas. Como decimos, esperamos a Ángel Prieto, que llegará dentro de un momento a otro, pero vamos a ir ya entrando en vereda, como se suele decir. Vamos a hablar en primera instancia del asunto Pedro Sánchez, el presidente del gobierno que el pasado lunes pues despejaba la incógnita sobre si iba a dimitir, si no dimitía, y bueno, lo que decía básicamente es que se permanecía en el puesto con más fuerza si cabe. Así que bueno, para opinar de este asunto está la mesa. Así que, ¿quién quiere hacerme una pequeña introducción para empezar? Y seguimos con el debate. Creo que te han invitado, Alejandro. Sí, bueno. Formalmente. Pues empiezo yo, no hay ningún problema. A ver, evidentemente el señor Pedro Sánchez pues nos tiene acostumbrados a una serie de maniobras políticas. Y esto desde que decidió tomarse 5 días de reflexión, cosa que ningún autónomo puede tomarse cuando llega a un momento de reflexión porque tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Pues evidentemente este señor se toma 5 días de reflexión dejando el país en vilo y para luego manifestar que va a seguir, es decir, un amago de división pero sin dimisión, ¿vale? Yo creo que la manipulación que ha realizado sobre instituciones como por ejemplo la Corona, ¿vale? Esa manipulación que realizó con respecto al rey de intentar luego presentarse en el Palacio de la Zarzuela precisamente para manifestar que no se iba, pues me parece una tomadura de pelo en toda regla a la ciudadanía española, ¿vale? Sobre todo porque uno ve, por ejemplo, a lo largo de la historia constitucional de nuestro país, vemos imágenes que se puede, si hacemos si vamos a la hemeroteca podemos ver perfectamente el momento de la división de Adolfo Suárez. Y uno ve en esos actos un acto de dignidad y de sentido político que hoy en día los políticos carecen, ¿vale? Yo hablo precisamente de que echo de menos la categoría política que había en los políticos de antes, de la década de los 80, ¿no? Esos políticos que tenían un sentido de Estado y que hacían las cosas, evidentemente, pensando en los intereses de España y no precisamente en maniobras políticas para sacar una cierta ventaja o para poner la proa en determinados temas. Mira, como introducción me parece fantástico. Vamos a seguir con más voces y luego entramos en el debate. ¿Aise? Pues no quise mencionar en los 5 días supuestos que iba a reflexionar el señor Pedro Sánchez su posible dimisión. Nunca pensé que fuese a dimitir. De hecho, podemos recabar información en el momento que tuvo que dimitir el propio partido en su día cuando era secretario general y los varones le hicieron dimitir y él echó el pulso con los propios varones y dijo, bueno, pues ahora me voy a presentar como secretario general con todas las de la ley y voy a ir por encima de todos vosotros. En su día lo hizo y lo logró. A día de hoy es presidente del gobierno con toda su categoría moral y egocentrismo multiplicado por 10, con lo cual
siempre supe que esos 5 días de reflexión eran simplemente una pantomima para crear expectación, para generar su show semanal. Es decir, que estaba creando hype el presidente del gobierno. ¿Cómo? Estaba creando hype. A ver, hemos sido las hazme a nivel mundial y a nivel global en todos los periódicos y en todos los sitios y lugares. De hecho, al rey le hizo esperar por una situación irónica, por no decir otra cosa. Perfecto, mira, para sentar también la opinión me parece fantástico. Antes de continuar, saludamos ya a Ángel Prieto, que ha llegado hace un ratito. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo correcto? Sí. Sin entrar en detalles. Vale, pues nada, bienvenido a la tertulia. Gracias. Espero que te sientas bien. Antes de continuar contigo, si te parece, vamos a ver qué opina el resto de la mesa y ya vamos a tu opinión acerca del tema que estamos tratando en este momento, que es el tema de Pedro Sánchez y su no dimisión después de esos días de pensar que se tomó. Dana, Rodolfo, ¿quién quiere intervenir? Te invitan. Vengo a decir que estoy mucho más tranquila. Estos días estaba súper ansiosa en mi casa pensando qué va a pasar, qué va a pasar. No se me ocurre, puede pasar cualquier cosa casi, ¿no? Y ahora por fin ya, bueno, tenemos la confirmación del presidente. Estoy muchísimo más tranquila. Mira. Bueno, yo, si os sirve de consuelo, yo no hablo con todo el mundo. Hay países donde seguro que ni me dejarían entrar, pero en Argentina a nadie le importó esto, ¿eh? A nivel internacional creo que les ha importado menos que a nosotros mismos, de derechas o de izquierdas. Creo que tiene mucho que ver con el hype y con las nuevas formas de comunicar no le faltó hacerlo por Instagram. A mí me hubiera gustado que esto lo hubiera hecho por Instagram, porque ahí sería redondo. Hay cosas de fondo que cuando entremos pues se pueden comentar, sí, porque hay un debate de fondo que creo que es una pena porque se pierde, pero claro, no se puede tampoco combatir el espectáculo con espectáculo. Entonces, bueno, pues yo estoy muchísimo más tranquila con la enorme incertidumbre que tenía sobre qué iba a pasar con el liderazgo del país. Perfecto, Dana, se capta tu ironía. Rodolfo Carmona. Pues la verdad es que este tema es un tema complejo, ¿no? Si uno analiza, como han comentado antes los compañeros, la situación no sale uno de su estupor, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo qué ha pasado y lo veo todo como un poco de espectáculo, y un espectáculo yo creo que un tanto, la palabra no es indecente, ¿no? Pero sí que es un espectáculo poco edificante. Entiendo que en un primer momento la gente pudiera pensar que el presidente Pedro Sánchez estuviera afectado por la situación y que se tomara, digamos, estos 5 días de reflexión para tomar una decisión. Pero es que los hechos posteriores, o sea, las consecuencias posteriores a esos 5 días, lo único que nos dejan ver es una especie de cálculo político que uno se queda, no sé, ¿por qué nos has tomado? Esto es un poco más serio, ¿no? Como inicio creo que... Perfecto, Rodolfo. Pues el último que nos queda por comentar el asunto es Ángel Prieto. Bueno, ya me imaginaba que este tema, no he tenido casi tiempo de verlo porque me lo mandó Gertrude ayer a última hora de la noche, y yo digo, no sé de qué, pero bueno, me imaginaba que el tema de Pedro Sánchez iba a ser el tema casi estrella, ¿no? Bueno, en mi opinión, yo esto lo he visto de otra manera. Yo he visto aquí, yo creo que si en algo hemos sido mal ejemplo y hemos estado en boca de todo el mundo, ha sido el cariz que había tomado la política, el debate político en España, donde llevamos 4 o 5 años de insultos, de descalificaciones, tras uno, tras otro, unos grupos más radicales que otros aplaudiendo lo que dicen los otros, algo que ya hastía y cansa, porque uno le puede gustar la política que hace un partido, pero no da derecho a que llames al otro un golpista, dictador, sátrapa, tirano. Yo creo que la vergüenza ha sido esa. Con respecto, por ser breve, con respecto a lo que ha pasado, yo creo que sí que hay algo humano en todo esto, porque a mí cuando me han tocado el honor o la moral o la honra, a mí me ha molestado mucho, pero te puedo asegurar que si te tocan la de mi mujer o tocan la de mis hijos, me molesta muchísimo más. Y yo creo que detrás de un presidente hay una persona. Que a resultas de que yo estaba seguro que la decisión no, que la decisión hubiese sido no continuar como presidente de gobierno, que iba a seguir todo como presidente de gobierno,
Yo creo que yo lo tenía claro desde un primer momento. Por lo menos yo he apostado por eso con una probabilidad bastante alta. ¿Que luego qué ha pasado después? Pues mira, si ha pasado después una cosa y que ha sido como una estrategia, me alegro. Porque yo creo que el parón que se ha producido en este país para pensar durante unos días en qué nivel de crispación política estábamos, ya es algo. Yo creo que ya es algo, y esto es algo importante, y me gustaría que los partidos de la oposición se convirtieran en partidos responsables y partidos de Estado, y que dejaran de hacer política de insulto, de descalificación y de judicialización, como estamos viendo con casos donde, el caso de la denuncia, que no sé si tiene fundamento, yo no soy jurista, pero en los jueces he conocido jueces que han sido apartados de la carrera política por no cumplir bien con sus obligaciones. Y así es como yo lo he visto esto. Sí, pero Perfecto. aparte, si me permites, Sí, por favor. tu primera parte de la exposición hacías una reflexión con la que puedo estar de acuerdo, ¿no? Es decir, ha habido una degradación de la política y del debate político. Pero luego, cuando finalizas esa reflexión, parece como que te autoexcluyes o excluyes al Partido Socialista de esa ecuación, que es tan culpable como los otros partidos políticos en el emponzoñamiento de la política. Y creo que deberíamos hacer una reflexión colectiva, ¿no? Es decir, hemos convertido a los partidos políticos en equipos de fútbol. Es decir, somos acérrimos hooligans de un equipo de fútbol y no vemos en el contrario absolutamente nada positivo. Nada positivo, pero eso es en todas las direcciones. Por eso te digo, las consecuencias que han sucedido a la decisión, a esos 5 días de reflexión, no pueden tener nada más que la sospecha de que ha sido todo un tejemaneje. Porque si la consecuencia de lo que tú dices, del emponzoñamiento del debate público y del debate político, es, oye, tengo que parar 5 días, reflexiona, y luego cuando aparece en plasma, diciendo buenas tardes, cuando estábamos a las 11 de la mañana, yo no sé si aquello ya estaba grabado o no estaba grabado, no sé, me dio una sensación muy extraña. Pero todos, en eso que dices de que el debate político se ha desgañitado, se ha ido por el sumidero prácticamente, y no aceptamos en el otro nada positivo, tan culpable es el Partido Popular como el Partido Socialista. Yo lo que veo es que, vamos a ver, Pedro Sánchez se llena la boca hablando de la máquina del lodo, evidentemente, y esto, al ser una maniobra política, no es utilizar la máquina del lodo, no es esparcir lodo precisamente a nuestra democracia, a nuestros principios y a nuestras libertades. Es decir, la dignidad del cargo exige otra cosa. Exige otra cosa. Ser presidente del gobierno de una nación como la nuestra exige un acto de responsabilidad, y desde luego todas estas manipulaciones a lo único que lo que llevan es a la discordia social. ¿Entiendes? A enfrentar a españoles a unos con otros. Lo que no puede ser es que haya una liga del bien liderada por nuestro líder supremo, el señor Pedro Sánchez, y luego una liga del mal en la que todos los demás son, pues, bastardos malignos que lo único que pretenden es destruir la figura política del autócrata Pedro Sánchez. Eso está fuera totalmente de lugar. Todos los partidos están legitimados legalmente, siguen los principios y las reglas democráticas, y eso hay que respetarlo en este país, porque además la Constitución tiene una antigüedad de más de 40 años en la que no ha habido ningún acto de regeneración, porque la Constitución española tiene una salud envidiable. Es decir, aquí el señor Pedro Sánchez se erige como el guerrero del antifaz para liderar una serie de principios democráticos y la defensa de la democracia. La democracia no necesita ningún tipo de defensa. Gracias a Dios, los padres de la Constitución hicieron una Carta Magna impecable en todos los sentidos, en la que se recogía claramente todos los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Es decir, ¿qué podemos decir para intentar manifestar que existe un resquebrajamiento de los principios constitucionales? Ninguno. Lo que pasa es que precisamente en España la prensa tiene que hacer crítica de cuando se comete, de cuando se hacen las cosas bien las dice, y cuando se hacen las cosas mal precisamente tiene la obligación de criticar eso, ¿entiendes? Entonces yo considero que precisamente la proa que ha puesto Pedro Sánchez en los medios de comunicación y en los pseudomedios, además de la politización claramente del Consejo General del Poder Judicial, es muy peligroso. Es muy peligroso, y creo sinceramente que dicha estrategia le puede salir muy cara. Yo creo que su principal error, y dentro de su egocentrismo, es no aceptar sus propios errores. Es decir, él se crece en su propio error, tratando de que manipulando al de enfrente, haciendo una tortilla y dejándose él limpio de todo.
Y eso ha sido lo que ha hecho en sus 5 días de reflexión. Él se ha visto que sus problemas le venían muy grandes y él tenía que crear su propio show para tratar de disipar esa situación con su esposa. Que todos tenemos familia y todos nos puede doler, como bien has dicho, pero él no deja de ser un presidente del gobierno que representa a un país y que tiene que trabajar para seguir generando su positividad y para tratar de mejorar lo que él dice que estaba mal. Pero vamos, deja por detrás al Partido Socialista, que ha sido ejemplar en muchísimos casos. Es creer que el señor Pedro Sánchez no sabe cómo funciona la justicia. Es decir, cuando una persona presenta una denuncia, el juez que recibe esa denuncia, que se ha turnado, ¿vale?, y le ha caído en el juzgado correspondiente, pues no tiene más remedio que iniciar unas diligencias de investigación, y cuando terminen las diligencias de investigación, si no hay indicios de delito, pues las archivará directamente. O sea, que decir que el señor Pedro Sánchez, después de todos los años que lleva en la política, no sabía eso, lo que pasa es que todo ha sido una manipulación de principio a fin. De principio a fin. Eso está más claro, eso es evidente. Yo creo que a estas alturas del partido cualquier persona medianamente sensata se da cuenta de que esto es una manipulación total, con la prueba precisamente en eso, en modificar las mayorías que son necesarias para la elección de los cargos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin tener en cuenta, por ejemplo, los acontecimientos históricos que han marcado precisamente la ley orgánica. A ver, hay una cuestión que creo que es muy importante subrayar. Muchísimo tiempo Sí, pero hay una cuestión que es muy importante que subrayar y que que creo que la mayoría de la gente o no recuerda o no quiere recordar, ¿vale? Y es que cuando se creó la Constitución en el año 1978, en el año 1980 se establece la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Vale, esta Ley Orgánica del Poder Judicial era totalmente innovadora y estaba por encima de los estándares de cualquier país europeo en aquella época, ¿vale? Dicho por además totalmente, a nivel europeo. En efecto. La forma de elección de los cargos de los vocales del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial se hacía de la siguiente forma: de los 20 miembros que hay, 12 que tenían que ser magistrados y jueces, eran elegidos por los propios jueces, ¿vale? De esa forma se garantizaba la independencia del Poder Judicial. Y los otros 8 cargos eran elegidos por el Congreso y por el Senado. Bien. En el año 1985 se reforma, ¿vale? Se cambia la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero ¿en base a qué? En base a que el señor Felipe González, del Partido Socialista, se encuentra ante el problema de que muchos jueces venían de la época franquista. Y como consecuencia de eso estaban frenando reformas legislativas que eran necesarias para que nuestra Constitución evolucionase, para que nuestro sistema democrático evolucionase. Y pactando precisamente con Alianza Popular, realizan esa reforma para que precisamente esos jueces que venían del antiguo régimen de la dictadura de Franco, evidentemente se pudiera evolucionar, ¿vale? Esta situación no se da ahora. Llevamos más de 40 años de democracia. Los jueces actuales se han educado, la mayoría son gente joven con ganas de trabajar, que se han educado plenamente en la democracia. Entonces es totalmente absurdo seguir marcando el que las decisiones las tiene que tomar, tienen que politizar ese órgano de gobierno del Poder Judicial. Es una barbaridad. Politizar ese órgano es una barbaridad. Los jueces tienen que mantenerse imparciales, porque es un principio básico de la separación de poderes. Sin ese principio básico de la separación de poderes, estamos totalmente volviendo a una autocracia. Este señor lo que pretende crear es una autocracia. Ay, mira qué bien me has dado el pie, porque justo yo quería meterme en ese momento. No sé si nos hemos dado cuenta, pero justo, Alejandro, me ha llamado la atención que has argumentado que todos los partidos son democráticos, llamando al presidente autócrata. Y esta es la curiosidad que se da en el hecho, ¿no? Yo quiero volver al tema del debate. Yo sí que creo que hay un debate. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Alejandro. Hay un problema con el modo de comunicación que creo que viene de algo histórico, como por ejemplo decía Rodolfo, mi partido es el mejor y hace todo bien y el otro hace todo mal. Eso es un problema, pero que se ha agravado con el tema de las redes sociales. Las redes sociales permiten que grupos de presión, dígase lobbies o dígase grupo de vecinos, vuelquen odio y crispación de una manera que no tiene por qué tocar ni representar del todo la verdad. Y eso es peligroso, ¿no? El hecho de la posverdad, un término que hemos escuchado muchas veces. Ya no hace falta
que lo que yo vaya a vertir sea verdad o no si yo consigo que la suficiente gente lo rebote, porque se va a crear una realidad distinta, ¿no? Eso es un problema. La difamación en las redes sociales porque el que la emite es anónimo y no tiene ninguna responsabilidad, ni tiene ninguna, o no ve su responsabilidad, o no tiene que dar la cara, eso es un problema, ¿no? La persecución que se pueda hacer a través de... Eso lo hemos visto en Torrevieja hace poco, quiero recordaros el caso de los carnavales, ¿no? Cómo se persiguió incluso a padres. Todo esto es una realidad y creo que merece un debate. Que hubiera... Y también creo que tienes razón en algo, ¿no? La prensa debe siempre ser incómoda al poder, por supuestísimo. Pero tenemos un problema cuando... dejamos de hablar de crítica de la prensa y empezamos a hablar de este tipo de cosas, de movimientos donde se fomenta algo que no está persiguiendo la verdad, ¿no? Y eso es un problema para todos. Creo que es algo que además generamos nosotros con el uso de las redes sociales y con cómo elegimos comunicarnos. Yo esto lo digo siempre, los políticos jamás van a estar por encima del nivel que tiene la sociedad, porque eso es lo que garantiza la democracia, que vamos a ser gobernados justo como nos merecemos. En el momento en el que nosotros, como votantes, empecemos a priorizar como el estilo de comunicación de una persona, el estilo de comunicación de un partido, ir a informarme debajo, buscar, eso es muy difícil y requiere mucho tiempo, en vez de quedarme en los titulares, que sabemos que se usan de forma capciosa. El día que nosotros valoremos eso como votantes, los políticos cambiarán, eso es un hecho. Ahora, creo, y por eso decía que empezaba con ironía, yo creo que lo que lamento tal vez es que si bien yo agradezco que el presidente o quien sea haga una reflexión y señale que tenemos un problema con esto, porque creo que es lícito llamar al debate en esto, me hubiera gustado más una reflexión un poco más profunda, más general, y eso lamentablemente requiere autocrítica, porque en el momento en el que yo digo, y esto son técnicas de comunicación, que Pedro Sánchez seguro que conoce, si yo quiero hacerle una crítica a Rodolfo, y yo creo que Rodolfo está haciendo algo mal, yo lo pongo como algo en común. Oye, Rodolfo ha llegado tarde, imaginaos, soy mentira, ha llegado mejor que yo. Rodolfo, tenemos que, a veces pasa que llegamos tarde, entonces vamos a intentar llegar puntuales. Eso nos lleva a la comunicación. Si yo le digo, Rodolfo, siempre estás llegando tarde, Rodolfo, ¿qué va a decir? Pues tú peor, ¿qué dices? Que si yo he llegado puntual y tú no. Estas son técnicas que los políticos conocen. ¿Por qué eligen usar estas y no otras? Porque saben que ese estilo de comunicación es más efectivo. Ahora, creo que hay una diferencia entre utilizar este tipo de métodos cómodos para comunicarme a utilizar la difamación, la posverdad, el generar ruido para disimular, el generar esa persecución y esa difamación a personas que a veces no tienen nada que ver, ¿no? Yo, como mujer, ¿qué queréis que os diga? Creo que me toca y también me hace reflexionar lo que significa a veces ser la mujer de, que es un estigma que muchas veces no nos podemos quitar, ¿no? Y una frase que a mí me gustó, que dijo Pedro Sánchez, fue, parece que no queremos que las mujeres se vuelvan a quedar en su casa, porque así no están en el foco. Aquí hay cosas que deben criticarse y deben reflexionarse, pero si nosotros nos ponemos en la postura de este tío no cree en la democracia o no valora la democracia tan perfecta como es, eso no es cierto. La democracia debe ser cuidada por todos en todo momento. No hay ningún grupo de seres humanos que pueda hacer una constitución que valga para dentro de 100 años. La gracia de la democracia es como una casa. Si mi abuelo me ha dejado una casa que ha levantado él, ladrillo a ladrillo, preciosa, y yo creo que es perfecta, lo que no hago es no hacerle nada. Lo que hago es cuidarla, quitarle el polvo, reformar, pintar, porque solo así se puede cuidar la democracia, cuando lo hacemos entre todos, ¿no? Y este tipo de debates creo que son importantes. Ahora, creo que no llegamos ni él ni nosotros como sociedad a poder bajarnos a tener ese debate, liberándonos de partidismos y de este tipo de cosas, ¿no? Creo que es complicado. Ángel. Bueno, yo os he escuchado a todos un poco la ronda y me he dado cuenta de que a veces yo soy de los que piensa que la sociedad se comporta como ven los políticos. Todo el mundo ahora sigue los debates en el Parlamento y ve lo que allí pasa, ve cómo se tratan. Y luego eso se lleva a la calle, porque yo lo he vivido. Lleva a la calle y la gente se insulta, se difama, en fin, se le califica. Y aquí en un momento, en una ronda que se han hecho, se han utilizado algunos adjetivos para Pedro Sánchez.
Yo no voy a utilizar ninguno para el señor Feijóo, ni para el señor Abascal, porque creo que lo que hay que evitar, y eso es responsabilidad de todos, hay que quitar esto de en medio. Esta costumbre de insultar, mira, aquí tengo, y esto lo vengo a decir por lo que tú has comentado antes, Rodolfo, que dices, no, excluyes al Partido Socialista. Bueno, no me voy a ir muy atrás, pero aquí tengo traidor, felón, incapaz, incompetente, mediocre, mentiroso, compulsivo, legítimo, ocupa, y creo que me faltan 10 o 12. Esto lo empezó cuando la moción de censura prosperó y el señor Rajoy tuvo que salir del Parlamento. Es decir, esto empezó ahí. Yo creo que el Partido Socialista no entró en eso, aguantó, y ahora últimamente, que creo que esta reflexión puede venir bien, habían entrado en el tú y más, en el tú más. Y entonces de las dos bancadas se estaban tirando insultos, calificaciones, difamaciones, y creo que este parar debe de servir para que todo el mundo se pare y reflexione que lo que estamos haciendo es un daño tremendo a la democracia y al respeto por la oposición, por el adversario. A uno le pueden gustar más las políticas que haga el PSOE, o menos. Yo soy socialista de siempre y hubo una época en que no le voté al PSOE. En el año 96 yo no le voté a Felipe González. Voté más a la izquierda, pero no le voté porque no estaba de acuerdo. Entonces, si a mí no me gusta la política que hace un gobierno, pues no le voto. Pero de ahí a toda esta serie de descalificativos y de cosas, yo lo veo que esto está perdiendo, la democracia está perdiendo una gran calidad. Claro, yo digo, ¿y de dónde viene todo esto? Pues aquí hay personas que tienen responsabilidad en esto. Porque me he acordado y lo he anotado para que no se me fuera. Aquí esto que hablamos de los medios de comunicación, ahora en dos menciones, los medios de comunicación y el Consejo de Poder Judicial. Los medios de comunicación. Cuando el señor Aznar sale y dice que esto es intolerable, que esto es insoportable, que esto no se puede llevar, y dice, el que pueda hablar, que hable. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda escribir, que escriba. El que pueda hacer, que haga. Ahí automáticamente hay una serie de periodistas que dejan de ser periodistas y se ponen a hacer política. Y eso es el mayor cáncer que hay para el periodismo. El periodista no debe hacer política, debe de informar. Y ser la sociedad la que juzgue. Hombre, y por supuesto, el periodismo libre, pero no hacer política. O sea, no utilizar la información para manipular al lector. Porque al final termina la gente creyéndose todo lo que lee. Y uno siempre, yo recuerdo de joven que habría que leer El País, El Diario 16 y El Mundo. Y contrastar y tener opinión crítica. Entonces, cuando periodistas se han puesto a hacer política, cuando lo suyo es periodismo, el periodismo se ha corrompido. Yo no sé cómo se va a solucionar este tema. Yo no soy partidario de controlar a la prensa. Yo, para nada, no. Eso me suena fatal. No sé cómo se enfocará. Evidentemente no es una cuestión de decir qué va a hacer al día siguiente de decir que continúa con la presidencia de gobierno. Entonces creo que hay responsables políticos como es el señor Aznar, que dijo lo que dijo y que a poco se promovió una serie de concentraciones en las puertas de Ferraz con exaltados y con auténtica locura, ¿sabes? Pero que hemos vivido. Digo, pero ¿en qué año estamos? Hemos vuelto a... Sí, pero eso, que tienes razón, en parte. Tienes que embarcarlo dentro de que el Partido Socialista, y aquí sí que tiene que hacer autocrítica, creo que se ha podemizado. ¿Sí? Se ha podemizado. Es decir, sí, se ha podemizado, es decir, se ha ido hacia los extremos y ha tensionado a la sociedad. Y eso es una realidad que lo tenemos ahí. No podemos obviarlo. Voy a terminar, porque quería decir dos cosas que no quiero que se me escapen. Y tú me acabas de decir una. A mí de lo que me interesa de la política es lo que hagan los políticos. A mí me interesa que el político legisle, haga leyes, las saque para adelante. Me gustarán más o me gustarán menos. A mí lo que me interesa es la economía de mi país. Lo que me interesa es la democracia, la libertad, que el bienestar social, el que los jóvenes tengan empleo. Yo quiero ver esas políticas, no quiero ver insultos. Y si este partido no hace las políticas que yo considero que son las justas, no le votaré a otro y cambiaré de partido. Eso es lo que me interesa a mí. Y esto se está perdiendo desde que estamos en esta lucha, en este continuo de toma y daca, y toma y daca. Y con respecto, ya para terminar, al Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es un órgano del Estado. Luego tiene que depender del Estado. Esta idea, ¿a quién se le ha ocurrido la idea esta de que los jueces elijan a los jueces?
a la Unión Europea. Pero aquí eso Pero no se puede politizar, tiene que ser objetivo. Tú puedes tener, A como ver, yo he dicho antes, si yo el puedo tener mi Congreso- profesión, pero mi si ideología los tiene que políticos ser eligen independiente. a los miembros, magistrados y jueces del Consejo General del Poder Judicial, luego los magistrados que van a formar parte del Tribunal Supremo también van a ser elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Esto lo que provoca es una interferencia clara del gobierno. Cuando yo digo que el señor Pedro Sánchez es un autócrata, se ha elegido como líder supremo de la democracia y está intentando recabar todos los poderes en su persona. Eso es por lo que le he dicho autócrata, ¿vale? No es un insulto, es un hecho, ¿vale? Lo que pretende ahora mismo es politizar y controlar el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno. Es un órgano de gobierno que administra a los jueces, establece la disciplina, el régimen disciplinario y sancionador a los jueces. Es decir, tiene que ser imparcial. El poder judicial, la división de poderes de Montesquieu se tiene que respetar. La independencia judicial es necesaria para que haya democracia. Sin independencia judicial no hay democracia. Y este señor lo que pretende es controlar políticamente el Consejo General del Poder Judicial. Y eso es inadmisible. En un país democrático es inadmisible, ¿vale? Yo, sinceramente, respecto al tema de los medios de comunicación, a mí me hace... Yo, Ángel, discúlpame que te lo diga, pero existe en nuestro ordenamiento jurídico un sistema corrector a todas esas difamaciones y toda la historia, que son las querellas por injurias y por calumnias, reconocidas en nuestro artículo, en el Código Penal, en el 205 y en el 208 del Código Penal. Entonces, ¿por qué no se ha ejercitado por parte de la señora Begoña Sánchez si se considera que ha sido dañada en su dignidad o en su imagen? Lo que tiene que hacer es utilizar los instrumentos correctores que establece el ordenamiento jurídico. Los instrumentos de Nada antes más. ya no sirven. Para ¿Cómo? este tipo ¿El de Código problemas- Penal cómo que no va a servir? No, para este tipo de problemas Entonces, ¿quién decide Para qué es lodo y qué no es para lodo? este tipo de problemas donde el origen está en una masa, por ejemplo, o en un ordenador qué que está en el masa? extranjero, ¿En qué masa? ese tipo de medidas no sirven porque no tienen que ver con que una persona ha hecho un acto criminal, tienen que ver con una manipulación de la masa Por favor, para que contéstame, se encripte. ¿quién determina qué es lodo, información falsa y quién no? Generalmente nosotros... La realidad, quizá, la realidad de Alejandro. Eso puede ser un los problema. jueces. Pero la realidad es la que establece si una noticia es diferentes. mentira o no. Los jueces. Son cosas Que diferentes. viene a colación esto. Me viene ahora porque ha sido muy reciente el caso de Mónica Oltra. ¿Cuánto tiempo se tardó en cómo Exacto. se condenó mediáticamente a Mónica Oltra con el asunto de su Exactamente. exmarido? Y A eso tal? me refiero. Fueron llevados a juicios, o sea, le pusieron una demanda. Los incoaron a ella y a 13 funcionarios. Y ahora han salido sueltos, libres de todo cargo. Pues Es ahora decir, es el no momento, Pero el daño- de utilizar el ese daño- sistema corrector y meter una querella el daño, por calumnia. el daño ya está hecho. El daño está hecho. El daño A ver, está hecho. para eso- está para hecho. Y a la nuestro señora Mónica sistema Oltra tuvo que judicial- abandonar porque estábamos en periodo de preelecciones, habían unas elecciones inmediatamente que eran las autonómicas, tuvo que abandonar porque todo ese ahora ya que podemos decir que era un bulo, porque ha sido juzgada Claro. y ha sido Pero a declarada nadie le inocente. importa ahora. Ahora nadie le Entonces, importa. ese es el Ese problema. bulo que se montó hizo que el señor Chimo Puig le diera de lado y los de su propio partido tuvieron que decirle, Mónica, da un paso al lado. Eso ya es irrecuperable. Pero no solamente es el caso de Mónica. Fue el caso de Ada Colau en Barcelona y muchas querellas puestas contra gente de Podemos que han sido archivadas. Y que, bueno, es que ahora ya el daño ya está hecho. Es decir, el daño que se ha hecho a esta señora Begoña Gómez, que no va a ser nada porque se va a quedar en nada. Son todas falsos y son todos bulos la parte de la izquierda. Yo hasta que Es no que haya llega un hasta que no punto, haya ¿sabes? primero- Todos los que tienen una resolución necesito que haya judicial- indicios. Necesito que haya una imputación por lo menos. Imputaciones hay. No, imputada no está. Se ha Bueno, admitido, ahora mismo con se ha indicios admitido, y se ha indicios admitido a de trámite. imputación. La demanda Se ha que admitido ha a puesto trámite, manos con lo cual limpias y el podrá ser señor imputado. el juez, Denuncia. en la denuncia, en el la juzgado denuncia. adecuado, a la A ver, hora adecuada, pero- cuando estaba de Porque juez, me resulta el que extravagante tenía que estar. Pero es el que la procedimiento que se izquierda tiene que solo sea seguir, inquisición. que es el que se sigue con todos los ciudadanos. Se abre unas diligencias de investigación y cuando el juez se presentan las pruebas, pero es que pareciera como que a la señora Begoña Gómez no tiene ningún derecho a defenderse. La señora Begoña Gómez se la llamará a declarará, presentará las pruebas correspondientes, porque esto es así como Sí, funciona pero que nuestro entiendes sistema legalmente. judicial, nuestro ordenamiento jurídico. Para eso está este sistema, para corregir esos excesos. Si hay una injuria, una calumnia, uno utiliza las querellas, que es el sistema corrector.
Pero y que está dentro de la legalidad. Los linchamientos Todo son lo tanto demás, a un lado como a otro. todo lo Es demás, decir, que no por se puede supuesto. vertir solamente que se está linchando a una parte cuando se linchan a las dos Eso- partes. eso- Es Pero decir, volvemos que otra vez a lo mismo. se ¿Qué mete- es bulo? ¿Para quién? ¿Quién tiene que determinar qué es un bulo y qué no es? El juez cuando lleve... Cuando Pues esto se lleve entonces a los tribunales- hay que regirse por el ordenamiento jurídico. Ángel, lo que estamos diciendo es que eso es verdad, por supuesto, pero hay más debate detrás. Si yo, y esto os lo digo porque además es que no tenéis ni idea, bueno, seguro que sí, os lo podéis imaginar, la cantidad de consecuencias psicológicas que tiene para una persona, pasar por un proceso en el que tiene que defenderse, que va a ser largo, que va a haber como decías, un linchamiento social. Evidentemente, sea del color que sea, esto pasa, donde yo voy a tener una sensación de impotencia porque no voy a poder controlar las consecuencias de que haya ese linchamiento social. La reputación se ve alterada para siempre, no la mía, sino también la de mi familia. Esto, lo normal es que una persona que pasa por esto, si encima no ha hecho nada y es una cuestión de presión para tirar a una persona abajo, las consecuencias psicológicas Pero, son enormes. Vamos a ver, discúlpame un momento. Principalmente, el linchamiento comienza entre ellos. Se atacan entre ellos para que la propia sociedad se linche por triplicado. Porque además se ve en el propio Parlamento cuando se están insultando entre ellos. Más educado, menos educado, más respetuoso, menos respetuoso. Creo que a día de hoy... Los insultos no son educados. Nunca. Tú me estás... A ver, para que me entiendas. Es decir, hay momentos que son unos debates más equilibrados y en muchos casos cuando ya no tienen argumentación empiezan con los insultos a terceros. Y eso lo están llevando a cabo durante los últimos 4 años que no terminan de llegar a ningún tipo de acuerdo porque es imposible, porque lo que hacen es lanzarse la bola unos a otros. Bueno, acuerdos sí que ha habido, porque ha habido Sí, pero una reforma acuerdos laboral aprobada, importantes. a pesar de que se fueran 2 de UPN para votar en contra después de haber acordado votar a favor, una subida de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, una serie de leyes que han salido para adelante en la última legislatura. Es decir, ha habido legislación, ha habido debate y ha habido votación. El Poder Judicial no llegaba a el Consejo del Poder Consejo General de Prueba. no llegaba está bloqueado desde hace ¿cuánto 5 tiempo? años. 5 años. Desde cuando Una el PP legislatura. de Está ya cuando, caducado. cuando el PP tenía No, en mayoría. realidad son 3 años y pico, 3 años y 9 Sí. meses, una cosa así. Bueno, el pues, caso es- Alejandro, si me permites, Sí, sí. termina con la... No, adelante, Yo es que iba a cortar, lo digo por si quieres decir algo más. Evidentemente, lo del tema del Consejo General del Poder Judicial, en realidad, ¿qué es lo que se está pretendiendo por parte del PSOE? Pues se establece una mayoría cualificada para la renovación, o sea, para el tema de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y lo que pretende el Partido Socialista, junto con Sumar y con Podemos, es reducir esa mayoría que está reflejada constitucionalmente y en nuestro ordenamiento jurídico para pasarla de una mayoría cualificada de los 3/5 a una mayoría absoluta. Sí. La mitad más una. ¿Vale? 176. Claro, como todos sabemos, ¿quién tiene los 176 escaños en el Congreso de los Diputados? Pues el Partido Socialista junto con sus Socios de gobierno. socios de gobierno. Pues dicho eso, son apoyos puntuales. Son las 12:28 minutos de la mañana. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con más tertulia de los viernes. A 1:45 de la mañana, vamos allá con nuevos temas aquí en Torrevieja Radio. Vamos a seguir hablando en esta ocasión. La verdad es que la mesa, aquí los contertulios, la gente, el vulgo, me estaba diciendo, vamos a estirar un poquito más el chicle del asunto de Pedro Sánchez. No sé si queréis apuntar alguna cuestión más, ¿no? Vamos a pasar a los temas locales. Vamos a pasar a los temas locales y en esta ocasión hablamos en primera instancia de esta noticia que conocíamos recientemente en el diario Información, que viene dada además por la Junta de Gobierno local, y es que el Ayuntamiento de Torrevieja ha anulado el contrato para reparar el paseo del dique de Levante por el error de un funcionario, que eso también es una cuestión que yo no termino de entender. La mesa de contratación valoró erróneamente con un 0 la oferta sujeta a juicios de valor del grupo Bertolín, como si no se hubiera registrado cuando sí la había presentado. El PP anticipa que el nuevo concurso saldrá a licitación para la esperada inversión la semana que viene, tras perder 5 meses con este procedimiento fuera del acuerdo marco. Y aquí, claro, hay muchas cuestiones. Por un lado, la urgencia que existe dentro de esta obra, que es el dique de Levante, por el estado de los tablones que le supone al ayuntamiento un perjuicio económico debido a las numerosas
reclamaciones de los usuarios que hacen uso de ella y acaban cayendo. El tema de que hay un funcionario que se equivoque y todo siga tan frescamente, que retrase la obra hasta 5 meses o lo que vaya a tardar este asunto. En fin, muchas cuestiones que sin duda la mesa va a querer tratar. ¿Quién quiere comenzar abriendo este asunto? Ángel, te están señalando. ¿Sí? Sí. Bueno, no, como recibí la noticia tarde ya tampoco no he tenido mucho tiempo, pero como sí que más o menos sigo un poco por dónde va el tajo, bueno, yo voy a dar mi opinión y voy a aportar algún dato a este respecto. Aquí, para mí hay cosas muy confusas y cosas que no entiendo, hay cosas que se me escapan. Es decir, el alcalde sale en el pleno del otro día diciendo que se ha traspapelado. La documentación no se traspapela porque es una documentación digital. Se entra en una plataforma en donde cuando vas a pinchar y vas a abrir, si no has abierto todas las carpetas anteriores, te dice una pantalla, pum, pum, error. También, error, no puede pasar. Lo cual, eso... ¡Puedes pasar! No puedes pasar. Pero bueno, luego se traspapela, no sé. Luego, otra cosa a decir, también chocante, que esto me lo comentó un compañero el otro día. En el 28 de marzo hubo un pleno ordinario, donde se aprobaron 200.000 puntos, y uno extraordinario, donde se aprobaba el punto del puerto, del dique de Levante. Pero al pleno del ayuntamiento, o sea, una junta de gobierno, perdón, al pleno del ayuntamiento, el extraordinario no se lleva. Con lo cual, ya he de decir que desde el Grupo Socialista se va a pedir un pleno extraordinario para fiscalizar el tema de la suspensión del contrato. Luego, a todo esto, lo de que se haya cometido un error, pues bueno, un error no es el primero, porque errores, si no recuerdo mal, se cometieron con el edificio de Agamet, porque habían ahí 40 metros que no pertenecían. Se cometieron errores con el Parque de la Siesta, porque hubo que hacer una replanificación, porque se habían metido en un proyecto donde habían terrenos que no eran titularidad pública. Hubo un error con el de la plaza, y yo lo que digo es una cosa: tantos errores, yo no quiero señalar a nadie, pero tantos errores. Yo me pregunto si será la misma persona, es lo que yo quiero saber. No Entonces, sé. en las mesas de contratación, los funcionarios que están son los funcionarios que el ayuntamiento, el alcalde ha contratado, que son funcionarios públicos, por libre designación, tienen sus plazas correspondientes y que se supone que son gente que tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, un error puntual lo puedo entender, pero un error así, tras otro, a mí me hace que dudar. Al menos que dudar. Yo no quiero pensar que ahí hay algo más, algo detrás. Y que ahora esta adjudicación se saque del acuerdo marco y se saque esto todavía me hace que pensar más. El perjuicio de todo esto es que al final los torrevejenses vamos a pagar esto caro. Porque de momento hay que pagarle 30.000 euros a las empresas que han sido... Y aparte de eso hay 1 millón de euros que son de los planes del Next Generation, que se pueden perder si a final del cuarto trimestre del 24 no está realizado el 75% de la obra. Ya estamos hablando de 1.030.000 euros, que es en el dique de Levante. Si luego le añadimos la modificación del edificio de Agamet, lo de la plaza, al final estamos pagando todos mucho dinero por una mala gestión. Y en esa mala gestión, dice, el responsable es el técnico. Pero el técnico tiene que ser supervisado por los concejales del área, no sé. Aparte que ni que esa documentación solamente la viera una persona. Claro. Técnicos que ven ese proyecto son todos los que hay en Torrevieja, prácticamente pasa por todas sus manos, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí ha habido una negligencia muy clara, ¿vale? Es decir, no es admisible que se pierdan 5 meses, que además los van a pagar, llega ahora la temporada de verano, el paseo no está en condiciones, se van a seguir, va a haber seguramente más reclamaciones patrimoniales contra el ayuntamiento, y todo eso es dinero que sale de las arcas públicas y de los ciudadanos, y eso es totalmente inadmisible, ¿vale? Por otra parte, yo pienso que lo del tema del paseo, bueno, el otro día estuve paseando precisamente por allí para saber precisamente de lo que iba a hablar, y la verdad es que está totalmente deteriorado. Lo que yo no entiendo es que infraestructuras tan grandes que requieren muchísimo dinero de los ciudadanos no se proceda a un cuidado, no haya una comisión que controle ese
mantenimiento de las instalaciones, y además previsiblemente era de prever que la primera vez que haces la obra, pues si evidentemente pones hierro en vez de acero, pues se va a hacer polvo, porque el mar se lo carga todo. Y la madera, si pones 4 centímetros de diferencia entre madera y madera, y además la madera no está a nivel, evidentemente la gente en verano que va con chanclas se va a tropezar, se va a romper un dedo y vamos a tener chanclas. Más reclamaciones. Es que te tropiezas porque yo he ido corriendo y no puedo correr. Creo que sería deseable para todos los ciudadanos que cuando se va a hacer una infraestructura de esta envergadura con tal magnitud de dinero, pues los técnicos del ayuntamiento, que para eso están, supervisaran la calidad de los materiales. Es decir, ahora con el nuevo proyecto, ahora sí que vamos a poner barandillas de acero, ahora sí que vamos a utilizar una madera técnica que evidentemente aguante y tal, pero si se hace la primera vez, ahora tenemos que gastar un montón de millones más en volver otra vez a hacerlo, y eso es inadmisible. Yo siempre me he preguntado si no es un problema cuando un trabajo como esto sale a contrato, una de las principales formas de decidirlo es a través del tema económico. Pero claro, siempre me ha parecido que corremos este riesgo. Si yo soy un empresario y quiero que me elijas a mí, pues pondré el material más barato. Entonces, ¿hasta qué punto el técnico puede supervisar? No, mira, este me va a poner hierro, pero este me va a poner un material mejor. Es que si me tengo que quedar con el más barato, o sea, eso es complicado. Estos adjudicaciones que van por acuerdo marco tienen dos partes. Una es el informe técnico, informe de la memoria técnica, que está valorada hasta un 70%, y otro es el 30%, que es la oferta económica. Entonces, si la primera no pasa, ya, o sea, tienes que leer la primera para pasar a la segunda. No todo es la cuestión de dinero, es la memoria técnica que acredita que esa obra que vas a hacer tiene las características que requiere una obra como esa. Claro, pero entonces en esa obra no se puso que se exigía un material que dure. Y eso existe lo que se llama un pliego de condiciones. Cuando uno va a hacer una infraestructura de este tipo, tiene que establecer por el propio ayuntamiento un pliego de condiciones. Por cualquiera que sea. ¿Cuál es el error de estas obras realizadas de forma mala y que no duran en el tiempo después de costar una barbaridad para los ciudadanos? Pues es que en el pliego de condiciones no se ha tenido en cuenta las circunstancias de dónde se va a presentar, de lo que se va a hacer y dónde va a estar sometido. Es decir, si vas a estar al lado del mar, pues el salitre y el ambiente húmedo se lo carga todo, y entonces tienes que utilizar materiales que sean resistentes para que esa inversión que se va a realizar, que no es pequeña, pueda aguantar en el tiempo. Es que estamos como lo del tema de la calle Caballero de Rodas, lo de los adoquines. No se indicaba la a ver, ¿qué pasó? Nos gastamos 3 millones y pico de euros en los adoquines. Luego los adoquines se utilizaban para romper escaparates porque estaban todos sueltos. Al final, terminas quitando todos los adoquines, 3 millones y pico de euros tirados a la basura, y vuelves otra vez a reasfaltar. A ver, hay que ser un poquito más coherente con el dinero del ciudadano, ¿eh? Sí, pero el problema es que cuando los políticos también lo único que quieren es que se vea que hacen cosas chulas, ahí entramos en ese problema, porque yo no me creo que estando en Torrevieja, la gente que es de Torrevieja no sepa que el hierro se oxida. Vamos, yo creo que cualquier marinero que pasa por ahí lo ve y dice, ¡pum!, ¿qué están haciendo aquí? Sin embargo, lo importante a veces es sacar las cosas, ¿no? Y el empresario quiere hacer su negocio, el político quiere quedar bien. Y que en el propio contrato nos exigía quizás el que el material fuese, que no fuese inoxidable. Entonces, claro, pero ¿cómo puede ser eso? Que no se exija eso. Pero bueno, el tema que nos trae aquí, que lo ha enunciado muy bien Rafa, es el asunto de la suspensión de la adjudicación. Sí, pero es que me parece gravísimo. Por un error de un técnico. Según dicen, de un funcionario. De un funcionario. Sí, bueno, que vuelvo a decir, no sé si será el mismo. Después de no abierto la memoria técnica del primero. A ver, yo no sé si realmente eso es... me suena mentira. También es una estrategia o no sé. Bueno, el caso es que si se ha cometido ese error, evidentemente hay que declararlo nulo porque no se puede seguir adelante. A mí que me gusta mucho eso ver los plenos. El agua. Entonces, si se pierde el tiempo porque es necesario que cumplir con la legalidad, pues es necesario hacerlo y no hay más. Y además es que no se puede hacer otra cosa. Pero es que el problema de esta anulación es que, como dice Ángel, que a final de año, en el cuarto trimestre, te dan que pagar 1 millón y pico de euros por la falta de reforma que tienen que realizar. Sí, esos son los fondos europeos. Los fondos europeos de nueva generación. Yo creía que eran menos, creían que eran 800.000 euros. En torno a 1 millón de euros. En torno a 1 millón de euros. Bueno. Decía, a mí que me gusta mucho ver los plenos. Hace tiempo ¿Por qué? que... ¿Por qué? Me lo paso bomba y entiendes muchas cosas que pasan luego en las notas de prensa. Desde hace tiempo
que se está dando una cosa muy curiosa, muy inteligente por parte del alcalde. Cuando la oposición ataca al equipo de gobierno por su gestión, él, como en el Aikido, utiliza la energía del enemigo para devolverle: estás hablando mal de los funcionarios. Entonces la ira va a ir hacia ti, no hacia mí, que no solo me he defendido, sino que te he atacado en el mismo movimiento. Es brillante como estilo de comunicación. Moralmente discutible, pero la verdad que brillante. A mí me parece curioso que cuando se dan estas cosas, sí, es como, fue un funcionario que se equivocó. Vale, yo ahí como residente estoy bloqueada porque no me interesa saber quién es, porque sería un señalamiento a una persona que a lo mejor estaba haciendo su trabajo y se ha equivocado, pero a la vez me parece oscuro, porque ¿cómo puede ser efectivamente que llevemos un tiempo donde hay tantos errores y que no pasa nada? Bueno, pero es que va así, porque el funcionario no se le puede ni abrir expediente ni nada, pero si se equivoca, se equivoca. Vale, eso también es discutible, pero entra dentro de lo que conocemos todos, pero tiene que haber, como dices tú, un líder que gestione eso. Si yo formo parte de un equipo de investigación y me equivoco en algo, el que da la cara es mi jefe. Entonces, que el error ha sido de un solo funcionario. Claro, es como que es muy sospechoso. Me cuesta creerlo. Lo siento, no soy tan ingenuo, pero me cuesta creerlo. ¿Vale? No van a decir que el error ha sido del equipo entero. Entonces, con decir un funcionario, basta eso. Es más que evidente que es de todo el equipo. Me da pena porque no sé si es. Porque ahí tiene que supervisarlo alguien. Entonces, el problema de esto es que al final vamos en perjuicio de los ciudadanos de Torrevieja, que son los que pagamos los impuestos. No vamos a disfrutar del dique. Nos va a costar el dique 2 millones o 3 millones de euros más. Y al final estamos siempre con grandes obras y no hay responsables. Y no las disfrutamos. Y no hay responsables. Sí. Ya, el pensar cosas que haya detrás de cuestiones de intereses, porque esto dentro del acuerdo marco, las 4 empresas que han licitado a esto, bueno, algunas de ellas están al límite del número de contratos que pueden hacer, que son 3. Sabéis que el acuerdo marco va por lotes y hay empresas por 3. El hecho de sacarlo del acuerdo marco, ya no hay limitaciones. Ya puede concursar quien quiera, aunque tenga 3 o aunque tenga 2. Y encima permite una rebaja de hasta de un 20% en las condiciones en las condiciones económicas. Claro, todos estos datos, yo no quiero aquí decir nada, pero en fin, a uno le da que pensar, y dice, bueno, ¿será posible que aquí haya intereses para que en vez de ser una empresa se lo lleve la otra? Es que por lo menos lo tienes que pensar. Es que te da que pensar, ¿no? Sí. Uno no quisiera que esto pasara, pero como estamos un poco ya escamados de estos asuntos, pues al final, pues a perro escaldado al agua le huye, ¿no? Todos son pulgas. Todos son pulgas, sí. Al agua le huye. La verdad es que parece un poco no sospechoso, porque no un error de un funcionario entra dentro de lo humanamente posible, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de 4 empresas, de 4 sobres. No es tan complicado, quiero decirte, no es un volumen de información tal que se te ha pasado. Claro. Son 4 empresas, hay 4 sobres. A ver, no ha podido ser el error no ha podido ser de un solo funcionario. Eso es imposible. No, es que no tiene lógica. Manos y esos es que es una mesa, han pasado por distintas manos. Sí, claro. Entonces, es una mesa de contratación que abre allí. Va dentro del entre expediente. todos abren. Bueno, abre un archivo. Con un clic. Son un doble clic. Digamos empresas. Que es una excusa poco plausible. Sí. Visto así, la verdad es que lo has puesto muy a lo Perry Mason. Pero es así, poco plausible. Lo que pasa es que, como dice muy bien Ángel, y ahí sí que comparto su opinión, estamos hablando de un perjuicio para la ciudad. Estamos hablando de, yo creo que es el buque insignia, ¿no? En este momento, de lo que es el centro turístico de la ciudad, y un nuevo retraso, y no sabemos en este momento... Y la época de verano, que la vamos a tener que llevar así. O sea, con esa degradación de la obra que es increíble. O sea, es que yo creo que incluso se ahorraría más por parte de la administración si se cerrara. Si se cerrara, porque va a evitar que haya caídas, va a evitar que haya problemas. Los hierros están completamente cortados, alguien se puede cortar, que le entre el tétanos, es decir, está todo bastante... Claro, es que está todo bastante mal. Entonces, un cono yo pondría, sinceramente, para evitar problemas y posibles lesiones a los ciudadanos, yo lo cerraría. De aquí a la temporada de verano. Ay, no, pero es que claro,
Ya sé que no lo van a hacer. Eso pero sería la lógica, como, eso sería pero la como, lógica, como echarte piedras al saco. Claro. Es decir, hemos tenido que suspender el contrato, iniciar una nueva tramitación y encima te cierro el paseo. Eso no lo hacen porque Es un atractivo turístico a pesar de todo. Entonces, Ya, pero es que las demandas patrimoniales, pero el cerrarlo dinero nos no es cuesta a los viable. ciudadanos. Pero cerrarlo no es Es decir, viable. lo que se está haciendo es una mala gestión del dinero público, del erario público. Entonces, lo que no se puede hacer, lo que no es tolerable es que los políticos, por intereses políticos y por intentar mantener la imagen, ¿vale? Pues nos estén perjudicando económicamente con nuestros impuestos, con nuestro sacrificio, con todo eso. Es decir, hay que tener mayor responsabilidad a la hora de hacer las cosas y, evidentemente, ser más consecuente con las cosas que hacen las grandes infraestructuras, lo que he dicho antes de la calle Caballero de Rodas. Es decir, no podemos estar malgastando el dinero de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Eso de ahora pongo adoquines, ahora ya veo que los adoquines se utilizan como armas para los escaparates de las tiendas de allí de Caballero de Rodas, pues entonces ahora lo quito. Y entonces la pregunta es, ¿a quién ha beneficiado eso? ¿Vale? La pregunta que hay que hacerse, y hay que hacérsela también en los plenos, es todos estos movimientos de ahora una obra, ahora la he hecho para atrás, ahora la vuelvo a hacer, ahora tal, ¿a quién beneficia? ¿Vale? Porque hay que intentar esclarecer estas responsabilidades. Porque yo considero que un técnico del ayuntamiento tiene la formación suficiente para saber que si tú pones una calle de adoquines y no están bien sujetos, eso va a ser un problema. Va a ser un problema. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, los técnicos con todos los materiales que hay hoy en día no pueden hacer algo más normalito. No pueden hacer algo más. Pueden poner adoquines también, pero de una manera segura. Ya no hablemos de las farolas, que costaron 20 y tantos mil euros. Sí, lo de las farolas, ¿y madre los mía. arbolitos? Farolas. Los O sea, arbolitos, o sea, a ver, ¿quién vendió los arbolitos? a los ciudadanos les cuesta mucho esfuerzo pagar el impuesto de bienes inmuebles, pagar las plusvalías, pagar todo lo relacionado con los impuestos de circulación, todo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, se exige un poquito de responsabilidad a la hora de gastar el dinero del erario público, porque son los ciudadanos los que salen perjudicados. Y sobre todo, la cuestión esa, que creo que muchos partidos políticos la deberían de plantear. ¿A quién beneficia? Pues ¿a quién beneficia esto? voy a decir que me gusta mucho que digas eso, Alejandro, porque hablando de gastar dinero público, el Ayuntamiento de Torrevieja debería pagar, si lo quiere, 4,5 millones de euros por la estación de autobuses si quiere establecer allí, hacer un parque. Es bueno, después de la Junta de Gobierno local la que descubrir no es la palabra, sino que se informaba de que con el informe parece ser que la estimación del precio que iba a costar este espacio de Torrevieja, que todo el mundo conoce perfectamente dónde está situado, pues recuperarlo para hacer ahí un parque, una zona verde que por supuesto es muy reclamada por los vecinos de la zona, costaría 4,5, casi 4,6 millones de euros. Son 4.588.000 euros. Casi. La previsión inicial. La previsión inicial. Porque eso es la Normalmente tasación, será más. Eso es la tasación de un Será más. 67% Sí, del sí, solar. porque además solamente han valorado lo que es en relación a la estación de autobuses, pero las tiendas de alrededor no se ha valorado y todo eso entra dentro de lo que es la manzana. Todo eso habrá que comprarlo y valdrá. Bueno, la tasación es la que se ha hecho por metro cuadrado, pues aplicarán una regla de 3 y listo papeles. Lo que sí que es cierto, a ver, yo voy a hablar desde mi punto de vista y siempre. Es cierto que esta zona está muy congestionada, ¿vale? Es cierto que está el cuartel de la Guardia Civil, está el Palacio de Justicia, yo lo sufro todos los días. Hay una gran superficie. Hay una gran superficie. Es cierto que esa zona está realmente muy congestionada y los autobuses no ayudan, ¿vale? Y es una zona de peligro para los peatones, viandantes, etcétera, etcétera. Yo pienso que si se consigue descongestionar sería algo bueno. De todas formas, el hacer una nueva estación de autobuses creo que es lo mínimo que se merecen los ciudadanos de Torrevieja y los turistas que vienen a Torrevieja, porque eso afecta al turismo, ¿de acuerdo? Y hay que entender. A ver, lo del tema de la ubicación está claro que en casi todas las ciudades la están poniendo en las afueras. Ya, pero es que entonces, ¿para qué coges el No, autobús? pero se hace un enlace desde la parte centro en autobuses, está la estación de autobuses y se puede hacer de forma mejor. Lo que no puede ser es que haya
50 personas, 60 personas de pie esperando los autobuses, que no puedan ni dónde sentarse, personas mayores, en pleno sol, en verano con 40 grados. Es que esa Eso estación, es inadmisible. ¿cuántos años tiene sin tocarse? Claro, pero es que además, como es de gestión privada, ellos, y saben que le quedan los días contados, no van a hacer nada. No van a reformar nada, no van a poner en condiciones nada, y eso está afectando a la imagen de Torrevieja. Y está afectando gravemente. Yo en ese sentido considero que sí que es una buena... Sería deseable que a la misma vez que hacen un parque también intenten poner unas cuantas plazas de aparcamiento alrededor de la manzana. Sería lo ideal, porque así descongestionamos un poco el tema de la dificultad del aparcamiento. Se supone que cuando se estaba construyendo el nuevo Mercadona iba a hacer se iba a elaborar también era un planteamiento de tener aparcamiento para el Palacio de Justicia y para... ya no, evidentemente, o sea, Pues no. era supuestamente que se estaban Pues no. haciendo no sé cuántos pisos de aparcamiento y era para los vecinos de la zona y era también para el Palacio de Justicia porque era muy necesario porque evidentemente es una zona muy A transitada. ver, a todos los profesionales de la abogacía, procuradores, abogados, jueces, magistrados, Porque fiscales, también nos digo que supone un estrés adicional llegar al juzgado de Torrevieja porque es que podemos llegar a tardar fácilmente 20, 25 o 30 me ha minutos pasado, para poder he ido aparcar. caminando, Y He siempre llegado con el caminando riesgo de a que otro termine, porque a lo mejor ya te toca tienes una hora determinada para entrar en sala Sí. y como no vayas, pues las consecuencias que Correcto. tienes profesionales son muy graves. Entonces, algunas veces llegas a aparcar diciendo, bueno, cuando salga ya se han llevado el coche, me lo han multado. Mis amigos lo que hacen es aparcar el Mercadona y luego hace una pequeña compra. Claro, pero ya te obliga a tener que entrar. Pero luego en colapsas también supermercado a el comprar. parking del Mercadona, que es También. para el fluido de las personas que van a comprar. Claro. No es lo Sí, no, suyo. no, lo sí, suyo no, es era- que lo que haya decía unas yo era plazas, una- porque sí, lo sí, que no total. puede ser, Claro, lo que no pero puede que ser no es es que lo- un magistrado tenga que buscarse la vida para la hora de aparcar. ¿Vale? Creo que eso se debería haber planteado y deberían que, por ejemplo, los funcionarios, los magistrados, toda la gente que trabaja diariamente en el Palacio de Justicia dispusieran de una zona de estacionamiento para no perder el tiempo. Pero no quiero yo meterme... Iba a ser así, No quiero yo hacer preguntas que no deba, pero ¿no hay un parking subterráneo en el Palacio de Justicia por alguna razón? No sé, teniendo en cuenta cómo es la zona, lo difícil que es aparcar. En su momento el arquitecto correspondiente no dijo, pues estaría bien hacer un parking subterráneo para, bueno, una planta para archivos y otra planta para coches. No sé, algo Yo así. creo que para hacer eso hay que tirar el edificio entero. No, Sinceramente. me refiero en su momento, ¿no? Cuando se hizo el Palacio de No, en Justicia. su Ya, momento, pero- cuando se hizo el Palacio de Justicia, ya se estaba diciendo que la parte de enfrente, que estaba en edificación, iba a haber una planta para el Palacio de Justicia. Ya se comentaba, es decir, que no era algo nuevo, que es que iba a ser así. Porque además también convenía para el cuartel de la Guardia Civil, porque también hay personas que van a poner o interponer una denuncia, y es que es imposible ir a aparcar para poner una denuncia, que ya de por sí te tiras 8 horas para ponerla, no puedes aparcar tampoco en cualquier sitio, que tú no llegas y tienes 5 minutos para denunciar. Es decir, que era muy, muy, muy necesario que además esa explanada enorme era para construir un Mercadona mayor con aparcamientos subterráneos tanto para los vecinos de la zona, que era también muy necesario, que hacía mucha falta, para el propio Mercadona y para el Palacio de Justicia y la Guardia Civil. O sea, es algo que era necesario y que se estaba diciendo desde hace muchísimos años, que no es nada nuevo. Entonces, que a día de hoy se haya construido todo eso y que realmente no exista un aparcamiento exclusivo, una planta, ya no estoy diciéndote ni 2 ni 3, te estoy diciendo una mínimamente para los funcionarios del Palacio de Justicia y para inclusive los funcionarios de la Guardia Civil, porque tienen un parking muy pequeño, entonces es que es de sentido. O sea, no lo entiendo tampoco, ¿eh? Ángel, Rodolfo, que se habla acerca Rodolfo, por favor. Nada, del bueno, proyecto. Te veo muy callado. Sin que no, la verdad, no, estoy escuchando y como estáis diciendo cosas razonables, pues no tiene una Bien, más que vamos. intervenir. Pero bueno, a mí me parece interesante que el Partido Popular apueste por una zona verde en esa zona y no por una torre más, ¿no? Menos Y mal. lo que pasa es que, como habéis comentado, y me parece una idea que es interesante, se debería valorar, es que se puede hacer un parque, obviamente, pero también se puede hacer un aparcamiento debajo, ¿no? Como está la ermita, que tiene su apartamento por Ya, debajo. Sí, haces un... parque, la ermita, parque. Pero me refiero a un apartamento hecho, subterráneo, ¿vale? Que puedes es hacer un parking parque. adicional para dar Claro, un poco más de... que puedes hacer un parque perfectamente, zona verde, y por debajo un parking subterráneo. Pero es nos que cuesta, digamos, adquirir claro. el terreno un poco más de 4 millones Sí. y luego hay que licitar eso y nos costará otro... ¿Qué zona verde vamos a hacer? ¿Qué parque vamos a hacer?
porque también es una apuesta arriesgada, porque hay muchos parques y muchas zonas que quedan luego, digamos, bueno, aquí nos hemos gastado un dinero, pero no ha tenido ninguna utilidad práctica, más allá de que inauguramos y poco más. Sí. Porque hay plazas que desde luego da pena verlas. A ver, el parque como tal, pues sí, puede beneficiar a los vecinos, a los niños de aquella zona, que sí que es cierto que está muy congestionada, ¿vale? En eso estoy de acuerdo, pero también es cierto que se debería de buscar una solución. No basta con hacer esta estructura y hacer el parque, está muy bien, pero busquemos una solución a descongestionar el tema, a descongestionar el tráfico. Y la forma sería, evidentemente, hacer una plaza de aparcamiento o un parking con zonas de aparcamiento. Innecesario. Volviendo al tema inicial, que era la noticia era que va a comprar la zona. No, Mejor ya obviamos el tema. Ahí ha quedado muy claro la opinión que tenemos cada uno al respecto. A la inicial, y es que acabo de hacer la división. Ya casi me ha costado hasta trabajo hacer una división con 4. Sale a 2.000 metros, a 2.000 euros el metro cuadrado de lo que se va a comprar sin tasar todavía el 33% que falta. Pero dice que no hace falta. Y claro, he leído la noticia ahora entera y he visto al concejal de urbanismo que dice que no hace falta tasarlo. Es decir, aquí volvemos otra vez un poco como a lo de antes. Es decir, nos va a costar 4,5 millones, el 67%. Que eso no está cerrado todavía. Eso es la tasación. Pero ahora tendrán que venir los mediadores y decir, no, aquí tú puedes tasar lo que tú quieras, pero yo te pido 6 millones de euros y si lo quieres bien y si no me lo quedo yo. Y levanto aquí una torre. Esa es la oferta. Esa es la oferta. La oferta según el tasador. Que, por cierto, tampoco sé lo que ha costado la tasación, no lo he encontrado. No he podido encontrarlo. El 60, o sea que nos podríamos ir perfectamente a 3.000 euros el metro cuadrado. Que eso es lo que vale una vivienda, lo que vale el metro cuadrado, una vivienda construida en la zona centro de Torrevieja. Pensaba que ibas a decir La Moraleja o algo así. Digo... No, yo no me quedo. No, tanto no. Ángel no se mueve. El pueblo de Arcón lo dejo para la hija del juez que ha Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo tengo una vivienda en el centro y no cuesta 3.000 euros el metro. Ojalá. Muchísimo menos. Lo pones. Es decir, por eso hemos dicho, digo, La Moraleja, por lo menos, porque 3.000 euros 3.000 el euros metro... no puede costar una vivienda construida Eso no al metro es, en zona... No está a precio de mercado. Entonces, esto a mí me parece una barbaridad. A ver, estamos hablando que en realidad lo que es la estación no hay nada así, porque ya está todo hecho polvo. El problema es que hay una serie de tiendas, por ejemplo, hay un estanco también, y el estanco está nuevo. Lo reformaron hace muy poquito y toda la historia. A ese señor le tendrán que indemnizar como Dios manda. Claro. Es decir, eso no va a salir a precio de metro. A ese señor se le tendrá que indemnizar en función de lo que... Porque le quitas el negocio. Claro, le quitas el negocio y además después de recién reformado. Me explico. Entonces, todas esas cosas van a encarecer mucho ese proyecto. Yo esto lo veo una cosa como muy... Esto es pues, otra venta que no es de esto, de la estación de autobuses, tú lo recordarás como yo, esto viene arrastrando desde el año 2007 o 2009, ¿no? Sí, de cuando estaba todavía Pedro Hernández Mateo. Y esto, bueno, está por en medio el que haga la estación modal esta para el intercambio y todo esto, y no sé si al final esto se llevará a cabo. Desde luego, la noticia o lo que ha salido es muy impreciso. 4,5 millones, una tasación que han hecho un colegio de tasadores, el 30% sin tasar. Si al final lo van a llevar a cabo, no sabemos, yo no sé cuánto me va a costar, cuánto nos va a costar el parque que van a hacer ahí. No lo sé. Pero, claro, nos volvemos a sumar. Por metro cuadrado, ya te digo que una barbaridad. O sea, Portaventura. El Dique de Levante, le sumas el edificio de Agamé, le sumas la plaza, el parque de la siesta. Al final, oye, un chorreo de perras que, claro, es que pagar con perras que no son tuyas. Eso, Claro, pero eso volvemos otra vez, Ángel, a la pregunta clave. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de esto? Yo quería preguntar, no sé, porque me parece que no hay nadie de la inmobiliaria. ¿A cómo están las comisiones ahora? A ver, a 3.000 metros el metro cuadrado en el centro no está. Es decir, una casa de 130 metros cuadrados puede costar 240.000, 250.000 en su época, en el 2004. Yo te estoy hablando de lo que yo pagué por mi casa. 245.000 euros por 130 metros. ¿Qué? Se ha duplicado a día de hoy. Vale, pero que hoy en día no vale 3.000 euros el metro. No, ¿verdad? No. Estamos hablando de una casa de 130 metros, va a costar 400.000 euros. ¿De dónde? ¿Quién te va a pagar eso? No lo vale. Bueno, en fin. Pues esa es la reflexión mía. Pues esa es la reflexión Los números no engañan. de la mesa. 3.000 euros el metro cuadrado en Torrevieja. No. En blanco.
en blanco y no en la moraleja, como cabría Pero esperar. como primera O como- fibra opcional. Sí, porque claro. luego Ahora cuando no vengan, va a ser ahora así. cuando vengan los de abajo, dices, ¿qué? A 2.000, no, te lo quieres a los 4.000. Si lo quieres, y si no lo dejo ahí. En fin, pues vamos a ir finalizando ya esta tertulia de los viernes, no sin antes, por supuesto, invitar a nuestros oyentes, no, mentira, a nuestros contertulios a que suelten Mentiroso. suelten su sarmentazo y su abracico. Así que, como siempre y como hemos venido, Dana Gaudín, Hola, ¿qué tal? tu sarmentazo y tu abracico. Quiero enviar un abracito al Hospital de Torrevieja, porque hace un par de semanas, pero como no he venido, pues lo digo hoy, tuve la alegría de haber podido ir a un seminario de intervención con víctimas de trata con fines de explotación sexual en el ámbito sanitario. Ostras. O sea, ese es el título de la jornada. Ostras. Muy, muy bueno. Las trabajadoras sociales que hicieron la conferencia principal, formadísimas, con una vocación, con una experiencia que la verdad que transmitían muy bien. También hubo un guardia civil que nos hablaba de esa parte del trabajo que tienen como profesionales de la seguridad, y me pareció una iniciativa brutal, teniendo en cuenta que Torrevieja tiene un problema con esto, no sé si lo sabéis, pero No. somos una zona donde la prostitución está muy, muy extendida. Sobre todo, toda esta zona del Levante es especialmente grave el tema. Y esto a veces no nos damos cuenta de lo fácil que puede ser dar con una persona que puede estar siendo víctima de esto, ¿no? De explotación O sea que sexual. la verdad que muchísimas gracias al hospital, porque fue muy, muy, muy interesante, muy, muy enriquecedor. Y Tremendo, muy bien. sarmentazo, no, le voy a dar otro abracito ¿Qué dices? al pobre funcionario ese que tenía que ver 4 carpetas y se fue a tomar un café, lo que sea, dijo, ya le he pasado esta, ay no, esta no la había pasado, y pues ahora pues nos ha costado una pasta. Bueno, pues nada, una palmadita en la espalda, campeón. Bueno. Pues fantástico, Dana Gaudín con su abracico y con su sarmentazo. Alberto López. Alejandro López, perdón. Me he A ver, despistado. yo el salmentazo evidentemente se lo voy a dar a Pedro Sánchez. y el besico pues lo voy a dar a todo el equipo de Torrevieja Radio por esta experiencia tan enriquecedora y tan agradable, a los contertulios, que son personas magníficas, razonables, lógicas, y ha sido un gustazo estar aquí con vosotros, la verdad. Ole, pues muy bien, gracias Alejandro. Ahí se sela. Bueno, pues yo el sarmentazo, evidentemente también me sumo. No, perdona, te voy a corregir. Es un sarmentazo. ¿Vale? Sarmentazo. Es que aquí viene la gente muy de tal, viene Joaquín Albaladejo, viene ahí se sela y dice sarmentazo. No, que le das con el sarmiento y es Sí, un sí, el sarmentazo. sarmentazo. Ya está. Voy a dar un sarmentazo. Se me sale la vena torrevejense. Me sumo a mi querido egocéntrico amigo Pedro Sánchez y una... Pensaba que es decir Alejandro. No. Y como no se ha mencionado, y lo he estado viendo desde ayer, voy a ir también a nivel nacional. Claro. Voy a dar un abracico, voy a mandar un abracico a superpoderosa Ayuso, que estuvo magnífica ayer, aunque estuviese sola, en su día de Madrid, que dio un golpe, un A ver, tortacito, a ver qué pasó. que dio un tortacito a mucha gente diciendo aquí estoy, yo también. Muy bien, ahí se sela, fantástico. Pues Ángel. Bueno, pues yo no voy a dar sarmentazos, precisamente para ver si rompemos la dinámica esta de los sarmentazos y volvemos un poco a hablar como personas y que tengamos argumentos y diálogo. Le voy a dar un abrazo, 2 abrazos voy a dar. Pues tener un muy buen argumento para un sarmentazo, pero bueno, te dejo. Uno le voy a dar al hospital de Torrevieja, porque he tenido a mi padre ingresado durante 20 días y ahora me lo han metido en una unidad esa de cuidados intensivos de cardiovascular y no sabéis el trato, los médicos, los profesionales. Tengo un teléfono al cual puedo llevar durante 24 horas si tiene algún síntoma, está en casa, si tiene algún síntoma, y me atienden y me dicen, súbele la medicación, baja la medicación. Es decir, me quito el sombrero por los profesionales que hay en la sanidad pública. Y de eso es lo que me gustaría que hablaran los políticos, de la sanidad pública, entre otras cosas, ¿no? Y luego el otro lo tenía pensado porque el otro día estoy asistiendo a unas conferencias que hay sobre arte, es al trabajo que está haciendo
el equipo de la UNED de Torrevieja, coordinado por Jesucristo Riquelme, que ya el año que viene van a sacar la tercera promoción, la tercera curso de la licenciatura de primaria, y aparte están haciendo algunos cursos sobre arte muy interesantes. Lo tuvimos aquí el martes. El próximo es el 8 y están haciendo un trabajo excepcional en unas condiciones unas condiciones un poco precarias por la ubicación, porque están ahí arriba y porque la verdad es que hay que ir allí aposta con interés a asistir a esos cursos. Y ya está. Perfecto, muy bien. Ángel, pues nos queda Rodolfo Carmona. Rodolfo. Pues bien, el Sarmentazo. Y antes de darlo voy a preguntar, porque a lo mejor no quiero cometer ningún error. A ver. Hace unos días salió la noticia de cómo se había reabierto el caso relativo al carnaval de Torrevieja. 2 días después escuché o leí o me pareció entender que era un bulo. Era un bulo. Bueno, pues, sí, era un bulo. Era un bulo. Sí. Es decir, no se había promovido por la propia Manos no Limpias. Pues el Sarmentazo va para esos... Dicen, a ver, hay que decir que se disculparon porque creyeron que se confundieron, como si fueran funcionarios normales y corrientes, se confundieron a la hora de... Se confundieron de sobre. Se bueno, confundieron. Por el Sarmentazo que se lo lleven de lado. Y el abrafico... Para ellas, que lo pasaron muy mal durante un mes. Y el abrafico es para, evidentemente, porque el susto que se llevarían al ver esa noticia no sería menor. Y también un abrazo especial a todas las madres para este domingo, a las que están aquí y a las que están en el cielo. Muy bien, muy bonito. Mira, voy a sumarme me voy a sumar a un abracico, le voy a mandar un abracico a Javi García, que es un chaval de Torrevieja, remero paralímpico, que el pasado fin de semana en Hungría conseguía clasificarse para París 2024 y que estuvo aquí en Torrevieja Radio y además dijo, pues yo voy a París a ver si consigo una chapa. Digo, pues ojalá que consigas una chapita, Javi. Un abracico desde aquí. Pues dicho eso, gracias por esta tertulia fantástica de los viernes aquí en Torrevieja Radio, que seáis muy felices este fin de semana. Yo me voy de vacaciones, así que... No veis la felicidad como lo que lo dices, está con la sonrisa de oreja a oreja. Nos vemos. Nos vemos. Ha venido muy suelto, Nos vemos. Nos vemos mucho más temprano que tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.